Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero también reconocer los importantes y grandes avances que existe entre el proyecto de ley que ahora discutimos y el que fue sometido a consideración del Pleno para primer debate. Hay cosas que han logrado clarificarse en este proyecto que se nos presenta ahora para la discusión y que ojalá, con la incorporación de algunas de las observaciones, pueda ser aprobado el día de hoy. Reconocer, por ejemplo, que a pesar de que la estructura de tenencia de la tierra sigue siendo monopolizada y hay todavía acaparamiento de la tierra y el agua, en este proyecto se fija una posibilidad clara a fin de poder evitar el acaparamiento y la concentración de la tierra. Porque, como aquí se ha señalado, efectivamente, no puede establecerse criterios homogéneos para características de tierras que son distintas. Lo mismo, en esta ley se avanza en reconocer la propiedad ancestral y creo que se establece un pago histórico al buscar la legalización de las tierras rurales. Me parece que eso es importante. Por décadas, por siglos, muchos de quienes son posesionarios, a quienes saludo y nos acompañan también esta mañana, han reclamado que exista acción del Estado para poder legalizar las tierras que han ocupado por años, por décadas, y que sin embargo no han podido tener el derecho de propiedad y poder dejar también ese derecho a sus hijos e hijas. De tal manera que en esto quiero reconocer que hay un avance importante. Me voy a permitir, compañero presidente, compañero vicepresidente, compañero ponente, establecer algunas observaciones muy precisas que ayudan a aclarar el sentido de la ley y que nos permiten cumplir con ese objetivo de al mismo tiempo garantizar la producción del país, la soberanía alimentaria, pero también el objetivo fundamental del Estado como es la redistribución. En ese sentido, y para evitar confusiones como las que aquí ya se han planteado, propongo, compañero ponente, compañero vicepresidente y compañeros de la comisión, que en el artículo 15, luego de patrimonio estatal, incorporemos para evitar que puede haber efectivamente en el futuro autoridades suspicaces que únicamente dicen que son las tierras del Estado. Incorporemos, creo que no hace mal incorporar una frase que diga, incluidas las que han sido expropiadas de acuerdo a esta ley. En el artículo 15, esa observación me parece que precisa mejor lo que efectivamente el artículo quiere señalar. En el artículo 32, ¿cuál es uno de los problemas? ¿Por qué la mayoría o gran parte de campesinos no pueden acceder a la tierra? Porque hay un problema permanente de especulación de la tierra. Y esa especulación de la tierra, que es en inicio especulación de la tierra rural, se traslada a veces como zonas de reserva para la expansión de las ciudades. Por eso propongo que en el artículo 32, luego del literal B, se incluya una atribución más de la Autoridad Agraria Nacional que diga establecer mecanismos destinados a evitar la especulación del suelo rural, como una responsabilidad de la autoridad agraria que a través de reglamentos tendrá que establecer formas a través de las cuales pueda evitarse la especulación de la tierra y del suelo rural. Luego, en el artículo 66, si ustedes ven, colegas, hay una aparente contradicción, porque en el artículo 66 dice, en todos los casos de adjudicación de tierras rurales por parte del Estado a posesionarios individuales, el valor será fijado por la Autoridad Agraria Nacional de conformidad con la ley y el reglamento, el mismo que será cancelado por el beneficiario previamente a la adjudicación. Dice previamente a la adjudicación, aunque después establece que puede ser en efectivo o en 15 años, pero esto puede dar lugar a que autoridades que no tengan esta vocación de servicio puedan interpretar y digan, mientras no me paga, no se puede hacer la adjudicación. Por eso propongo que después de la ley se plantee, en el reglamento se establecerán las formas para la cancelación o acuerdo de pago de conformidad con lo establecido en la ley.
Con eso evitamos la discrecionalidad de las autoridades. En el artículo 85, vuelvo a insistir en esto que he planteado desde el primer debate, genera confusión lo de propiedad estatal y propiedad pública. La Constitución habla de propiedad del Estado y luego, efectivamente, la propiedad del Estado puede ser propiedad, pueden ser bienes de dominio público, pueden ser bienes de uso público o bienes afectados al servicio público. El dejar así puede generarnos confusión, colegas. Les planteo que para evitar esta dificultad, fusionemos el literal A y el literal B. No existe una propiedad pública que no sea estatal, si es que esto sin generar confusión. La propiedad pública es estatal. Por lo tanto, les sugiero que incorporen el literal B en lo que dice el literal A. Una quinta observación, compañeros, en el artículo 100 se excluye de manera importante de la afectación las unidades de producción de agricultura familiar, en la sierra, por ejemplo, menores a 25 hectáreas, y también aquellas que son de la economía popular solidaria. Pero eso puede ser mal utilizado. Por lo tanto, no dejemos puertas abiertas para la especulación. En Cayambe, por ejemplo, ninguna propiedad tiene más de 25 hectáreas y son propiedad de las floricultoras, que pueden después prestarse para la especulación del suelo, no solo rural, sino urbano. Les propongo que al final del artículo 100, numeral inciso segundo, diga: la Autoridad Agraria Nacional vigilará que no se haga uso inadecuado de esta disposición para evitar la redistribución. Con eso se puede salvar este problema. En el artículo 103, en el literal F, incluir también, este es importante porque tiene que ver, este artículo es el relacionado con las causales, y en las causales de la expropiación hay que incluir lo de pasivos laborales, porque ahora eso está regulado por ley. Por lo tanto, no solo es las formas de tenencia precaria, sino adicionalmente los pasivos laborales en los que se debe incluir la no afiliación a la seguridad social. En el artículo 111 es importantísima esta disposición respecto de la concentración de la tierra, pero me parece que esta tiene que verificarse con una transitoria que viabilice lo que está planteado en el artículo 111. En el artículo 127, este es un tema jurídico pero importante. El ERJAFE es un estatuto de la función ejecutiva. En este momento, aquí en la propia Asamblea se está discutiendo un código orgánico administrativo, pero en este momento no existe ese código. Por lo tanto, es inadecuado que en el artículo 127 se esté remitiendo a un estatuto, a un reglamento que es de menor jerarquía. Una ley jurídicamente no puede quedar sujeta a un reglamento. Si lo que quiere establecerse en ese artículo es señalar los mecanismos para procedimientos, peticiones, reclamos, recursos, en último caso, copien lo que señala el ERJAFE a la ley. Pero no puede ser que una ley orgánica además, que tiene un valor jerárquicamente superior a un reglamento, a un estatuto, quede sometida a ese estatuto, más cuando se denomina como tal, como ERJAFE. ¿Qué pasa si la Asamblea aprueba el Código Orgánico Administrativo? Quedaría esa reforma con necesidad, ese artículo con necesidad de reforma. Les pido también que se revise jurídicamente, al igual que el artículo 85, lo de propiedad estatal y pública. Aquí también hay un problema de carácter jurídico. Y de la misma manera, con esto concluyo, compañera vicepresidenta, es importante que podamos clarificar lo que está planteado respecto de la redistribución como objetivo fundamental de esta ley. Estas son observaciones que me permito realizar. Estoy seguro que con esas observaciones y las otras que se planteen en este pleno vamos a tener una ley que responda a los intereses del país, a los intereses de los campesinos y campesinas, de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero también una ley que permita enfrentar el futuro en mejores condiciones para la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, cumpliendo ese papel democratizador. Le agradezco, compañera presidenta.